Bienvenidos al segundo capítulo de Conversimin, el espacio donde exploramos todo sobre el gran mundo de la minería. Me presento, mi nombre es José Miguel Visa. Y Mauricio Soto. Nosotros estaremos a cargo de este podcast. En este episodio de Conversimin tenemos el honor de contar con un invitado de gran renombre en la industria minera. Se trata de una persona con una destacada trayectoria y gran influencia en el sector. En esta edición tenemos a Carlos Carmona Acosta, que es ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile y cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria, minería y energética. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles operativos y estratégicos en empresas e instituciones destacadas como Codelco, Cochilco, ENAP, IMCH, Anglo American, Exxon, en donde se desarrolló en las áreas de operaciones, planificación minera y la evaluación de inversiones en proyectos subterráneos a rajo abierto. En la actualidad es director general de innovación tecnológica y cofundador de NetMin, director en Corporación de Alta Ley y académico de distintas casas de estudios, donde su foco está en promover tecnologías sustentables para la industria. Pero hoy no solo queremos hablar de su destacada carrera profesional, también nos gustaría conocer más sobre él como persona, saber qué lo ha motivado, cómo ha sido su camino y qué apasiona más allá de la minería. Estamos muy emocionados de contar con su experiencia y conocimientos, así que sin más preámbulos, demos la bienvenida a don Carlos Carmona. Bueno, gracias por la presentación y muy gratificante estar con ustedes. Y la invitación de todas maneras, por muy amable y que esté en consideración. Bueno, mi nombre es Carlos Carmona Acosta, soy ingeniero civil de mina de profesión y ya casi 40 años ejerciendo en diferentes posiciones, se podría decir, en diferentes empresas. El tip más importante, yo creo que en mi carrera ha sido, como ingeniero civil de mina, haberme dedicado al área tecnológica, obviamente con foco en las operaciones mineras, en ingeniería, que fueron mis inicios. Mis inicios fueron como jefe de turno, como coordinador mina. Hice una carrera en Disputa de Las Condes, una tremenda compañía de la época, que hoy actualmente es ExxonMobil, actualmente es Anglo American, fue ExxonMobil, y bueno, ahí parte la motivación de tecnificar las operaciones mineras, y eso es lo que he estado haciendo durante estos últimos 25 años. Bueno, destacada carrera profesional, me diré. Sí. Bueno, una de las preguntas para ir rompiendo el hielo ahí. Mire, ¿hay alguna pasión más allá de la minería? ¿Algo más allá de esto? ¿Algún hobby que tenga? Por supuesto. Bueno, la vida al aire libre, lo natural. Cuando escogí estudiar ingeniería de mina, que podría haber sido geología, pensando fundamentalmente en un estilo de vida, todo lo que hacía cuando era joven, ¿no? El scoutismo, las exploraciones, el mundo natural, los recursos naturales, la vulcanología, la geografía, son cosas bastante interesantes, y esa inquietud de viajar, de desplazarme a lugares interesantes, ¿no? Ser el primero, el único. Sí. Muchas veces queremos viajar en un punto de la vida. Entonces siempre le ha gustado lo que es la tierra desde absolutamente joven. Desde joven le ha gustado. La geología, la cartografía, la geografía, y obviamente hoy en día con las tecnologías todo eso es accesible, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Hubo alguna otra carrera que le habría gustado seguir? Sí, medicina, que era como era mi interés inicial. En los años 80, yo soy del barrio Independencia, ahí me formé y jugaba a la pelota mucho todos mis amigos, mis amistades son de allá. Estudié cerca de la escuela de medicina y el foco de muchos de los colegios y liceos del sector era la medicina. Entonces se dio la ingeniería por el tema vocacional, ¿no? Se dio por el tema por esto mismo que estamos conversando, la geología, la geografía, conocer otros continentes, conocer lugares interesantes, topografía, ¿no? Que son cosas bastante aplicadas y que se adecuan a mi perfil en esos años y un poco lo que hago hoy en día. Wow. Sí. Igualmente, ¿alguno de sus motivos, tuvo un motivo más allá o algo que lo llevó más al mundo minero? Bueno, en los años 80 se hablaba de que la minería iba a ser muy relevante en Chile. Estaban en prospectos, se hablaba en la prensa, en las noticias, los proyectos como Mina Sur de Andina. Uno empieza a darse cuenta de que hay minería en la región metropolitana o en la depresión intermedia, ¿no? Un yacimiento del Teniente súper interesante, la minera andina, la mina Los Brónsacas, a 70 kilómetros de Santiago. Entonces se daba como una posibilidad de hacer minería en la región, ¿no? No necesariamente irse al norte, que también es súper relevante, o irse al sur.
Ahora, lo fuerte, lo que me motivó a la minería realmente fue la industria del petróleo, ¿no? Soy familia petrolera, tengo un hermano que trabajó más de 47 años en ENAP, ¿ah? Y eso me motivó a la geofísica y me orientó a la geología. ¿Y por qué la Universidad de Chile? Bueno, en esos años era porque estaban las dos opciones. Uno podía ser geólogo o ser ingeniero de minas, ¿no? Bueno, fue motivación, ¿no? Motivación familiar y el deseo de ser un enapino, por ejemplo, trabajar en las plataformas en el Estrecho Magallanes. Sí. A propósito de eso, antes no existía, parece, la carrera de ingeniería en energía, más o menos, una carrera más o menos. No, bueno, son carreras novedosas, Sí, en energía, en ingeniería medioambiental. Eso no. En Chile lo que existía era la ingeniería de minas y algunas casas de estudio. Habían ramos, cursos de minería del petróleo, minería del carbón, que era como hoy en día deberían haber ramos de minería del litio, minería no metálica. Pero eso fundamentalmente. Vaya. Bueno, en sus primeros años, o sea, usted ya cuando salió ya como ingeniero, ¿cómo fue sus primeros años? ¿Alguna anécdota que me pueda contar? Sí, hay anécdotas. Sí, como estudiante en práctica, bueno, en esos años uno tenía que buscar dónde hacer la práctica. Y estábamos viviendo se venía un boom minero y se estaban abriendo minas de carbón en el sur. ¿Ah? Y lo tradicional en minería era en el norte, Chuquicamata, o acá cerca de las regiones Teniente o Andina, que eran como lo que más se sabía, y las minas de Diputada de las Condes. Pero en minería del petróleo era muy difícil conseguirse una práctica porque ir a Punta Arenas en esos años era a lo mejor el vuelo, por decir, hay aquí en avión, era el vuelo a la semana. Y por alguna razón me acerqué a las instalaciones de ENAP en el centro de Santiago. Y por alguna razón llegué a hablar con el gerente general de la época, era don Oscar Schneider. Entonces él no entendía qué es lo que hacía yo ahí y por qué estaba ahí. No supe qué decirle, yo quería conocer las instalaciones de ENAP. ¿Y qué ocurrió? Que él me hizo pasar a su oficina y me preguntó qué es lo que se me ofrecía, una persona muy amable, y le dije que quería hacer práctica. Y me dijo, ¿pero por qué quiero hacer práctica? Porque yo soy estudiante de ingeniería de mina, dijo. Ah, qué interesante, me dijo. El tema es que ese mismo día él me consiguió los pasajes y me comprometió junto con otra persona que era don Jorge Chilne, no me acuerdo mucho el nombre de él, a que yo me fuera a ENAP. Pero no a las oficinas, sino que mi intención, lo sorpresivo fue que me tuve que ir a las plataformas, al proyecto Pejerrey en el Estrecho de Magallanes. Yo creo que fui el único ingeniero de minas que hizo esa práctica, que fue una práctica no de un par de meses, fueron bastante tiempo, con la opción de quedarme como operador en esos años. Yo lo tomo como una anécdota porque si lo hubiera hecho en forma convencional, lo más probable es que no se me hubiera ocurrido cómo hacerlo o quizás no hubiera dado resultados. Pero la anécdota fue que conocí a este personaje, a este señor, un caballero, que me escuchó. Y uno aprende de estas cosas. Entonces, era casi imposible imaginarse una práctica en el Estrecho Magallanes. Yo lo logré. Estuve en la plataforma, estuve en la Magallanes, estuve en las plataformas de producción. Aprendí bastante minería del petróleo y entendí lo que se venía en los temas petroleros y en los temas de energía en Chile, en esos años. Gente muy connotada. Sí, en cuanto a eso, bueno, yo también hice la práctica en ENAP. Es un poco raro también, como para los ingenieros, si bien en mina, hacer como práctica en lo que es empresas de energía. Así es. Pero lo que es en cuanto a combustible sintético ahora se está llevando eso. ¿Y qué opina al respecto de los combustibles sintéticos? Bueno, los combustibles. y el hidrógeno verde. Así como el hidrógeno verde, los combustibles sintéticos son proyectos, son cosas que se están piloteando y que Chile ya tomó la iniciativa. Entonces eso nos va a permitir en algún momento ser referentes a nivel regional. Impulsar los combustibles sintéticos,
pensar en el hidrógeno verde como opción a la descarbonización en minería es algo que hoy en día se está manejando. Obviamente va a ser primero la mina eléctrica, ¿no? O sea, los troles, las baterías, todos los temas de interior mina, de poder eliminar los combustibles fósiles de interior mina, que baja los costos y asegura una calidad de vida, una calidad operacional a la gente que hace minería interior mina. Y por otro lado, en Rajo Abierto, cumplir estas metas al 2050 de descarbonizar las operaciones mineras, que no es fácil, o sea, no es fácil decir que un camión de 4 millones, 5 millones de dólares con un retrofit yo lo voy a transformar en un Prolay. Son proyectos que se están haciendo y la gran minería en especial ya tomó iniciativas, se están haciendo. Eso ha generado que empresas como, la voy a mencionar, como ABB, como el P-Rock, como Sandvik, que son proveedoras, estén pensando en este tipo de innovaciones. Y donde hay equipos corporativos también de las empresas que están colaborando con su conocimiento y con su contexto de cómo estos proyectos se pueden llevar a cabo. Así que en temas energéticos, en temas de iniciativa energética, los mineros en Chile estamos siendo referentes mundiales, ¿sí? Para todas las industrias, no solamente para la industria minera. Wow. Y bueno, también preguntarle más que nada para los jóvenes profesionales, ¿qué habilidades usted más valora? O sea, ahí ahora mismo como founder de DENMIT, ¿qué habilidades usted cree que son valorables en la industria? Bueno, lo primero, no hacerle quita a los turnos, ¿no? Porque es un estilo de vida, o sea, ser ingeniero de mina o ser geólogo, ser metalurgista o pirometalurgista, conlleva a trabajar en operaciones, en hacer jornadas de trabajo que son muy diferentes, y hay que estar dispuesto a tener esta experiencia profesional, ¿no? De unos años. Eso no quita que uno después pase a las áreas de ingeniería, o a las áreas de innovación, o a las áreas de descarbonización, o a las áreas de transformación digital, o a las áreas de salas de control, que son diversas hoy en día en el mundo minero. Uh-huh. Generalmente uno piensa, los ingenieros de mina van por dos líneas. Hay unos que les gusta mucho la línea gerencial, ¿no? La línea de liderazgo, ¿no? de administrar gente. A otros que les gusta la ingeniería, ¿no? El diseño minero, diseño subterráneo, o especializarse en geomecánica. Entonces son perfiles que son como bien diferentes, ¿no? Pero las compañías generalmente, y uno se da cuenta en las prácticas de vacaciones, qué es lo que más me atrae. Si me atrae la ingeniería, obviamente tengo que hacer ingeniería y voy a trabajar en una empresa de ingeniería, o si me gusta la tecnología voy a trabajar en una empresa proveedora de tecnologías para la minería, y si me gustan las operaciones, obviamente me voy a ir a hacer un turno, a armar equipos de trabajo de alto desempeño y, bueno, productividad y producción. Ahora todos, hoy en día la minería es diferente, tienen que dimensionar al momento que están ya egresando, que las dimensiones son varias en el mundo minero. O sea, está la dimensión de los costos, ¿no? Está la dimensión de la seguridad, está la dimensión de la salud ocupacional, está la innovación, está hoy en día lo que estamos viviendo y a lo que va la minería 5.0, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Todos los temas que tengan que ver con comunidades o con entornos regionales, esta minería 5.0 compatible con el entorno, que toman los ingenieros de mina que toman en consideración el uso del agua, el uso de la energía, el mundo animal, la fauna, el tema, un poco lo que apasiona a los ingenieros de mina. Ingeniería de mina no es solamente diseño de rajo y de minas subterráneas, sino que es como yo este proyecto, este proyecto que va a ser de 30 a 40 años, que es muy diferente a construir un edificio que son 2 años, 3 años, va a impactar en la sociedad y en la calidad de vida de la sociedad, de las personas. Entonces hay dimensiones que son un poquito distintas a las que yo viví. A mí me tocó la mecanización, fue un boom en los años 90, el gigantismo, la tendencia a la maquinaria de última generación y de grandes dimensiones. A ustedes les tocó la transformación digital, la automatización y hoy en día la inteligencia artificial. O sea, que hay que adaptarse para todo. ¿Sí? Como decís en el mundo minero, hay que ser achilladito. Bueno, ser achilladito es lo primero en esto, tomar decisiones, ser resolutivo.
Y hablando de innovación, ¿cuál ha sido uno de sus proyectos más significativos de innovación? Bueno, en mi época en Disputada de Las Condes, después de salir de operaciones, me tocó en operaciones en subterráneo y después en rajo abierto, la fase de modernización de las operaciones minas, que eso no existía, no se hablaba de innovación, no se hablaba de TI. Muchas cosas, iniciativas venían de las operaciones minas y fueron los sistemas de gestión de flota, ¿no? Que eran matemáticas o algoritmos matemáticos aplicados a la optimización minera. Entonces, y eso uno lo aprende en la universidad, trae una base científica y matemática desde la formación. Y bueno, ¿cómo aplico matemáticas en un entorno operacional? Y fueron estas tecnologías que me permitieron de alguna manera hacer carrera. Me siento fundador de Modular Mining, sin serlo, porque Modular Mining es una compañía que trascendió, bueno, todavía existe, hoy día es parte de Komatsu, trascendió a muchas generaciones de ingenieros de minas de la época en este contexto de que se podía operar en forma remota, de que se podía optimizar en forma remota, que los sistemas satelitales no solamente eran para comunicarse, sino que permitían localizar equipos, maquinaria y todo eso, transformarlo en información para los algoritmos matemáticos de la época inteligentes. Formar gente en una época muchas veces donde los operadores, algunos no sabían leer ni escribir, o sea, estamos hablando de tecnologías de punta, años 90, la antesala de lo que son hoy día las salas IROC o las salas CIO. Entonces, para mí, yo creo que fue lo que me impulsó, como ingeniero de mina, a irme por la línea de tecnificar la minería. Bueno, igualmente cuando usted trabajó en empresas como Codelco, ENAP o Hexagon, o sea, ¿cuáles fueron los principales desafíos? Te está comentando un poco sobre todo la innovación, lo que se enfrentó en su tiempo, pero aún sí sigue enfrentando más desafíos. Sí, esto es constante. Uno no tiene que ser el mejor, uno tiene que ser único. Es un poco lo que el mensaje que... Si uno es... la innovación tiende a eso. Si uno es creativo y piensa que una innovación o un emprendimiento aporta, no solamente como retribución económica, sino que en lo social, y puede generar una escuela en lo que se viene a futuro, uno, en mi caso, yo optaba por eso. Y, si bien es cierto, hice carrera en empresas por varios años, también hice carreras cortas en otras empresas que eran como misiones, ¿no? Por ejemplo, que una empresa llegue a Chile, que se globalice desde Chile, es novedoso, o sea, estoy hablando de los años 2000. Que las empresas inviertan en mejorar los productos o en innovar. Esto se hizo en Chile en algún momento, también en los años 2000. No era normal. En países como los nuestros estábamos acostumbrados a cosas probadas, a productos, no a innovar, sobre todo en operaciones mineras. También mi paso por MIRS, una empresa robótica en Chile que fue por una iniciativa de Codelco en sus años, más o menos a fines de los años 2000, que era una empresa que se globalizó desde Chile y que logró proyectos internacionales como en Estados Unidos, o sea, meter ingeniería chilena en una fundición, como fue en este caso en la Sarco, en Amarillo Sarco, eso no es menor. O sea, no se habló mucho de eso porque a lo mejor la robótica a inicios de los años 2010 era como todavía un proyecto, ¿no? La automatización también era un proyecto, o sea, pensar en reemplazar a las personas era complejo, ¿no? Era como yo le explico a los sindicatos que la automatización y la robótica lo que viene a mejorar la calidad de vida y a sacarlos de la línea de fuego, no a quitarle el trabajo. Fueron procesos súper interesantes, innovadores y no muy normales para una carrera de ingeniero de mina. Sí, y a propósito de la innovación, ¿cómo ve a Chile en términos de innovación minera hoy en día? Bueno, se habla mucho de innovación. Sí. Hace ya varios años se habla mucho de innovación. Existen programas de innovación que vienen desde el Estado y también programas de innovación que vienen desde organizaciones como Fundación Chile, por ejemplo, que la quiero mencionar porque también tuve una pasada interesante con Fundación Chile, donde se crearon varios programas que hoy en día están vigentes y que lo que hacen es articular y motivar la innovación en Chile, las startups, que se crean empresas de manera de que podamos exportar nuestra inteligencia, todo lo que estamos aprendiendo durante estas décadas,
exportarlo, no solamente la ingeniería, porque eso lo hacemos ya hace varios años, varias décadas, sino que productos, innovaciones, formas de hacer minería, formas de replantear la minería, ya sea instrumentación, sensórica, software. Hay una gama muy interesante de innovaciones que se hacen desde Chile. Empresas innovadoras en Chile hemos tenido varias y muy interesantes. El problema que estamos teniendo es que estas empresas que son muy buenas son adquiridas por empresas transnacionales y desaparecen. Desaparecen como empresas chilenas, a eso me refiero. Siguen obviamente en otros países. Sería interesante que algunas de estas empresas crecieran muy grandes y se globalizaran, pero no que se diluyeran en otras compañías, que siguieran siendo empresas chilenas que salen al resto del mundo, sobre todo en minería, donde somos los campeones mundiales. Todo lo que se haga en Chile en minería repercute en la minería a nivel global. En serio, eso es un desafío que ahora estamos afrontando bastante, que queremos que sea un poco más presente en la minería, o sea, la innovación chilena, tenerlo como ese patrocinio. Pero bueno, usted, hablando de esos desafíos, ¿cuáles son los mayores desafíos actuales de la minería chilena que usted encuentra? Bueno, se nos juntaron varias cosas. En la minería nosotros, si nos remontamos a los años 80, siempre se buscó el control. ¿Cómo controlo? Controlar. Era importantísimo controlar a través de capataces, a través de los jefes de turno, a través del supervisor de turno, y con las tecnologías de época. Después fue la optimización. Ya estoy controlando, tengo harta experiencia en control, tengo niveles tecnológicos o información que yo la puedo utilizar para optimizar. Entonces aprendimos a optimizar. Nos fuimos controlando, optimizando, y después fuimos asistiendo, instalando sistemas en los equipos, en los procesos fundamentalmente para capturar información y seguir optimizando. Después fuimos mejorando la calidad con los sistemas de GPS, con los sistemas de control de acceso, la secuencia de perforación, la secuencia de extracción. O sea, entramos en el área chica de la operación unitaria. Después nos concentramos en la mantención, la importancia de la mantención, de los costes de mantención, de bajar de lograr rentabilidad mejorando los costos de mantención, no solamente de operaciones, que es fundamental, hasta que llegamos a la automatización. Y en la automatización, bueno, con los camiones autónomos, con la operación remota, con los robots despegadores de Cato, un montón de innovaciones en minería. Hoy en día los robots inspectores, cosas que se hablan en los años, eso es real hoy en día. Y en eso estábamos, o sea, estábamos en esta línea de, yo estoy hablando hace pocos años, unos 10 años atrás, la tendencia era la automatización, automatizar. Después apareció la digitalización, cuando llegan los temas de interoperabilidad de las salas de control. ¿Cómo estoy digitalizando la información? Ya no tengo miles de datos, tengo millones de datos. ¿Cómo logro, a través de la digitalización, integrar todas estas tecnologías o todos estos procesos tecnificados o estas operaciones unitarias con muchas tecnologías que ya existían? Entonces se empieza a vivir en forma simultánea. Junto con la automatización, no es necesario digitalizar para automatizar, eso lo aprendimos. Llega la digitalización. Entonces la empresa, la tendencia fue la transformación digital. La transformación digital, se crean áreas de transformación digital, no solamente de TI, de tecnologías de información, sino áreas de transformación digital, porque eso va a ser un impacto en la forma de hacer minería. Los datos me van a permitir tomar decisiones en tiempo real. Eso lo estamos viviendo los últimos 6 o 7 años, pero nos llegó de fuerte la inteligencia artificial. Entonces eso es lo actual. O sea, siempre se dice que las máquinas van a hacer los trabajos y que nosotros las vamos a controlar. Esa es como la tendencia como ingeniero de mina o como profesionales de la minería. Pero llega el tema de la inteligencia artificial, que es una revolución 5.0. O sea, las revoluciones industriales eran cada 100 años. Nosotros estamos teniendo 3 de una: automatización y robótica, digitalización, transformación digital y la inteligencia artificial. Es un tremendo desafío que es transversal. Eso no es solamente ingeniería de mina, porque son otras. Hay otros profesionales en estos temas, como los programadores, los mecatrónicos, los electrónicos, profesiones como temas medioambientales, que yo tengo que monitorearlos,
tengo que conceptualizar qué es lo que voy a monitorear de una fundición, qué voy a monitorear desde el control de polvo, o sea, hay los glaciares, o sea, hay un montón de variables que me influyen en cómo mi negocio, porque este negocio va a ser viable, no solamente productivo, sino que es viable en lo social y también en lo económico. A ustedes les va a tocar están viviendo esta transformación. A mí me tocó también el Internet en su época, años 90, que se demoró 15 años en civilizarse, en ser normal. La inteligencia artificial nos llegó de una, es civilizada, o sea, la gente la ocupa en lo cotidiano, pero es lo que nos va a ayudar. A lo mejor vamos a ser menos productivos, porque hay muchas cosas que no se van a poder hacer a la antigua, pero las tecnologías nos van a permitir compensar esa improductividad laboral, no sé, por trabajar desde la casa, no hacer turnos, no tener a todo el personal en operaciones. Bueno, hay muchas cosas que a lo mejor hacen improductivo, los temas de seguridad a lo mejor limitan a hacer cosas, pero que la tecnología va a permitir compensar, de alguna manera. Y hay que aprender a trabajar de esa forma. ¿Cómo yo voy a trabajar con todas estas variables? O con todos estos hablemos de elementos. Entre eso, la inteligencia artificial. ¿Quién la va a calibrar? ¿Quién la va a reconocer? ¿Quién la va a contextualizar? O sea, hay mucho que hacer. En su momento fue el Internet, los correos electrónicos. Las empresas fueron capaces con los años de normar y tener marcos de trabajo con esas tecnologías que eran muy disruptivas en la época, como lo está haciendo la inteligencia artificial ahora. Sí. Bueno, usted mencionó algo sobre, o sea, ahora a los trabajadores se les quita de la línea de fuego y ya se los pueden por lo menos en una planta, en una oficina donde pueden dirigir los mismos trabajos que se hacían antiguamente, ¿verdad? Pero ahora con la inteligencia artificial y todo este tema se ve un poco, en su gran mayoría, el desempleo. O sea, se ha dicho que como muchos tienen la preocupación de que ya la inteligencia o la automatización va a quitar un poco el empleo a los trabajadores. ¿Qué opina de eso? O sea, No. Bueno, hay que estar preparados. Las nuevas generaciones se tienen que preparar para estos cambios y también las organizaciones y obviamente el país. Lo mismo se pensaba con la automatización y la robótica. Nos va a dejar sin empleo. Los camiones autónomos nos van a dejar sin empleo. Las perforadoras autónomas nos van a dejar sin empleo. Ya, eso está en proceso, no es que ya sea un estándar en la industria. Pero lo que ocurre es que este tipo de tecnologías hacen cosas que las personas no van a hacer o que no están dispuestas a hacer ya hoy en día. O sea, la gente no está dispuesta a... Es cultural, es normal, a sacrificar calidad de vida por plata, por decir algo. Las lucas llegan igual, se gana plata en minería, se compensa el trabajo en minería, pero no toda la gente está dispuesta a hacer trabajos antiguos, tediosos, complicados, que a la larga generan enfermedades profesionales, como por ejemplo la silicosis, que todavía existe hoy en día en Chile. Y eso es una realidad. Entonces, ¿quién va a poder hacer esos trabajos? ¿Quién va a estar lavando camiones a 4.000 metros de altura a las 3, 4 de la mañana? Porque son cosas que se tienen que seguir haciendo. Las máquinas, los robots, la tecnología, ya no las personas. Cuesta mucho eso ya. ¿Quién va a estar dispuesto a hacer turnos de 15 por 15, de mes por mes, como se hacían antiguamente? No hay gente dispuesta. Se puede trabajar en forma remota hoy en día. Y lo que está ocurriendo es que muchas labores van a migrar. A lo mejor ya no voy a tener tantos operadores, en el caso de Minagavi, tantos operadores de equipo. A lo mejor no lo voy a tener en la empresa, pero hay otra gama de trabajadores que están en otros lugares mejorando estos procesos robóticos, mejorando estas tecnologías. Son otras fuentes de empleabilidad. Alguien está fabricando robots, por decir alguien, o alguien está configurando robots, o alguien está... hay robots software y robots hardware, ojo. La tendencia en Chile son los software, y los software ayudan mucho y genera bastante empleabilidad. O sea, y muchas de las innovaciones en Chile van por la línea de crear inteligencia. Sí, entonces esas cosas antes no existían. Entonces son otras fuentes laborales. Y en cuanto a la línea de esto, a seguir como con la línea de la automatización, la inteligencia artificial y todo, la robótica, ¿qué opina de la minería submarina y si es viable con el medio ambiente? Bueno, esas tecnologías no las tenemos. Lo que sí sabemos es que tenemos bastantes recursos de gas en el sur de Chile. O sea, si nosotros lográramos extraer ese gas o tener las tecnologías para extraer, seríamos Dubái.
Y eso muchos lo saben. El tema es cómo saco eso, cómo yo puedo operar a 3.000 metros de profundidad, a 4.000 metros de profundidad, sin generar un daño en el fondo marino o sin generar un daño en el entorno. Esa es la diferencia de la minería actual con la minería antigua. Hoy en día tengo que tomar eso, tengo que pensar prácticamente en todo. Sustentable, sostenibilidad, medio ambiente, cambio climático hoy en día. Hay que ver bastante eso. Es un tema mucho a dar. Bueno, pero uno de nuestros ya un poco introduciendo a Simin, ¿usted sabe cuáles son nuestros ejes temáticos, por casualidad? Por ejemplo, nosotros tenemos la minería 4.0, como decía, minería verde no tradicional, ecosistema minero, agenda económica, minerales críticos. Bueno, esos son nuestros ejes temáticos. ¿Usted cuál de estos 5 considera urgente hoy y por qué? Bueno, todo el tema medioambiental y lograr esta minería verde que le llaman, esa es la minería 5.0. La minería 4.0 es la que es muy reciente, es la que considera temas como la productividad, por ejemplo, importantísimo, cómo hacer viable un negocio en base a las tecnologías. Cómo las tecnologías me permiten rentabilizar proyectos mineros hoy en día. Y ese es como el foco, productividad, eficiencia. Si hablamos de minería 5.0, ya no es solamente productividad y eficiencia, sino que es sustentabilidad y sostenibilidad. Estamos pensando en el medio ambiente, el tema energético, gestión de agua, gestión energética. Son variables muy, no quiero decir recientes, pero son muy incorporadas, yo diría, en los últimos 5 años, muy fuertes en los modelos operativos de las compañías mineras. Si se fijan, la mayoría de las compañías mineras hablan de estos temas. Yo voy a hacer estoy replanteando la forma de hacer minería. La minería repensada, la minería amigable con el medio ambiente. Ese es dentro de la estrategia y a través de su modelo operacional están diciendo que la minería que yo voy a hacer es 5.0. O sea, las tecnologías obviamente se van a socializar y me van a permitir reportar, mantener a las comunidades, a la gente, a nosotros informados de lo que yo realmente estoy, a lo mejor no es lo productivo, sino que del impacto que estoy generando. Estoy educando en la forma de hacer minería a mi entorno. Pero para eso necesito que estas mismas tecnologías que me permiten ser productivo, que me permiten compensar cosas que ya no hacen los mineros, pero que la están haciendo las tecnologías, también sean trazables a las comunidades. No solamente una cancha de fútbol, no solamente una biblioteca, no solamente una fundación, sino que realmente yo estoy haciendo minería en el entorno, estoy generando bienestar social, bienestar económico a mi comuna, a mis vecinos y a mi país. Y al planeta, pues en el fondo estamos en esa. Mire, y una pregunta que nos, por lo menos por a mí, yo quisiera saber, usted como académico, ¿cree que nosotros, los nuevos estudiantes, los nuevos profesionales que están saliendo ahora en la industria minera, estamos aptos? ¿Cree que tenemos esos ramos necesarios para la nueva industria minera que se está creando ahora actualmente? Bueno, esto va de la mano con lo que les comentaba, de que están viviendo 2 o 3 revoluciones industriales de una. Mira, lo importante, porque esto es un problema que tienen hoy en día todas las universidades, sus mallas curriculares, no todas contemplan gestión ambiental, por ejemplo, o gestión de agua, ¿no? A lo mejor se están creando carreras en ese entorno, pero el ingeniero de mina, los conocimientos que está adquiriendo la universidad son muchas veces basados en los procesos, en los procesos y en algunos están manejando temas energéticos. Lo importante es eso, lo importante es que el ingeniero de mina conoce los procesos y conoce la operación unitaria y el foco del negocio. Esa es la función objetiva. Entonces, eso se maneja bien y eso no se ha perdido. Lo que le está pasando a ustedes le pasó a generaciones anteriores. En mi generación, por ejemplo, nosotros los que egresamos en los años 87, 88, cuando ya venían los proyectos como Escondida, los proyectos como Coyahuasi a inicios de los años 90, la minería que aprendíamos era la minería convencional. Entonces veíamos perforadoras manuales, los kits, mucha minería subterránea, fortificación con madera, o sea, veíamos minería convencional. ¿Qué ocurrió? Estábamos en plena mecanización.
Los equipos, teníamos que aprender mecánica, teníamos que entender más o menos lo que era un neumático, lo que era un chasis, lo que era una tolva, lo que era una cabina, que eran a lo mejor antes irrelevantes. En esa época sí, importante porque a la minería que íbamos a ingresar era mecanizada. Entonces, electrónica, los PLC, los ciclos de carguillo, los ciclos de transporte, no era lo que nosotros habíamos aprendido en la universidad, pero sí entendíamos cuáles eran los procesos mineros fundamentales y el foco del negocio de la minería. Lo que están viviendo ustedes es parecido, porque lo está tomando la inteligencia. Ustedes no están haciendo ramos de inteligencia artificial en la universidad, ni tampoco están haciendo ramos de gestión energética, ni eso lo están aprendiendo por el ecosistema. El ecosistema gruñe y ruge en lo que es relevante para la industria. Pero conocen los procesos y conocen las operaciones unitarias y entienden el negocio minero. Eso es lo relevante. Ahora, como tema de conciencia social de cómo hacer minería, eso lo están aprendiendo como en charlas como esta, es importante en CIMIN. Iniciativas como CIMIN lo que hacen es complementar lo que el estudiante requiere. A lo mejor antes era la relación con el entorno, quizá era las habilidades blandas, una serie de cosas que se notaban que a lo mejor no funcionaban en los ingenieros de la época. Hoy en día es mucho más que eso. Y a propósito de eso, ¿cómo se puede motivar a las nuevas generaciones a innovar en un sector tan tradicional? Es que ya no es tan tradicional. O sea, sí, ha cambiado. Claro, eso fue un discurso hace un tiempo atrás que se hablaba de la minería convencional, que es la resistencia al cambio. Todos los negocios se resisten a los cambios. El tema es que las nuevas generaciones lo que traen son cosas nuevas. Te aseguro que la mayoría de las empresas mineras no tienen idea para qué sirve la inteligencia artificial. Eso lo van a aprender de las nuevas generaciones y el uso que se le da a la inteligencia artificial va a ser a través de las nuevas generaciones que van a ir enmarcando el uso real, en el caso de los mineros, dentro de la operación unitaria, dentro de los procesos. Factor productividad, factor eficiencia, factor seguridad, factores en relación con el medio, que son muchas dimensiones que ustedes sí ya manejan. Conceptualmente, en la práctica eso se aprende en el trabajo, trabajando. Ahora, tampoco los ingenieros de minas de hoy en día son de los que van a estar tantos años en una empresa. Eso cambió. Generalmente lo que hacen las nuevas generaciones de ingenieros de minas es trabajar en varias empresas. Y es normal, como que van buscando su camino, van haciendo su camino al andar porque existe la forma de hacerlo. Exacto. Igualmente, para concluir esa parte, se puede decir que el que mejor se adapte a la nueva industria es el que mejor realizará y el que más sea propio, o sea, que sea más innovador consigo mismo, o sea, en la industria minera puede salir más adelante en esto. Sí, trabajar para la minería, no trabajar en una empresa minera. Que un poco, hay universidades que le dan mucha fuerza a ese tema de trabajar para la industria, no trabajar en una industria. A lo mejor en el norte se da más que trabajar para una industria, porque las mismas empresas motivan a las universidades regionales a que ellos van a ser su fuente, esa va a ser su fuente laboral. En Santiago se da como que se están preparando para la industria, o sea, pueden trabajar en cualquier parte, como proveedor, con su propia empresa como innovación o dentro de una compañía para entender un poco cómo funciona un corporativo, porque es bueno saber cómo funciona un corporativo. Wow, bastante. Sí, porque yo soy del norte y sí, allá nos preparan mucho para eso. Por ejemplo, técnicos, bastante técnicos de explotación minera, técnicos de mantención, lo están preparando para eso. Lo que ustedes siento que fue bastante acertado. Bueno, y una última pregunta, ¿qué consejos daría a los estudiantes que quieran entrar a la minería sustentable e inteligente? ¿Algún consejo para las nuevas generaciones? Bueno, muchas de las cosas ya las traen, o sea, ser nativos digitales, ser nativos touch, entender las tecnologías, cómo se manejan, les va a abrir muchas opciones en el mundo profesional. El consejo es, adaptarse a las corporaciones. Es bueno trabajar en empresas que manejan políticas y que manejan procedimientos. Es una buena escuela ser
y adaptarse. O sea, si hay que ir a terreno, si hay que estar disponible, hay que estar disponible. Son etapas, no es que eso vaya a ser siempre, pero es muy bueno aprovechar oportunidades, porque muchas veces este tipo de trabajos, que a veces son bien exigentes, son oportunidades de crecimiento. Yo creo mucho en las operaciones minas. Los más antiguos hablamos de que no nos van a venir con cuentos, o sea, saber cómo son las personas, cómo se trabajan en operaciones, creo que ahora es un poco diferente. Ahora la mediana minería sigue operando como operaban las grandes mineras hace 20, 25 años atrás. O sea, también hay mucho trabajo colaborativo, personal que hace carrera dentro de las empresas, y mineros de, como decimos nosotros, de corazón, todavía existen muchos. Querer a esta industria. En algún momento se habló mucho de extractivismo, se habló mucho de que la minería no era una buena industria. Sin embargo, la minería en Chile es relevante. Nosotros somos más del 50% de las exportaciones minería, impacta muy fuerte en nuestro PIB. La economía depende mucho de la minería. Tenemos la suerte de tener minería del cobre súper desarrollada, y hoy en día ya la minería del litio. Entonces, de minería tenemos para rato en Chile. Y de minería tenemos para rato en el planeta, ¿ya? Porque si bien es cierto, se pensó que la minería, o se piensa que la minería es un problema, también es parte de la solución. No hay tecnología que no requiera metales, o que no se requiera litio, que no se requiera cobre. Ustedes están viviendo la época de la electromovilidad. Como al principio, en 1900 se inventó la electricidad, y lo que se vivió con las empresas mineras de cobre era la invención de la electricidad. Hoy en día ustedes están viviendo la electromovilidad. Sí, y con respecto a lo que es ya CIMIN, ¿qué opinión tiene de CIMIN como espacio de encuentro entre la industria y academia y estudiantes? No, es fantástico lo que hace la USACH. La Chile lo hizo en algún momento, ¿ya? Por alguna razón se dejó hacer, pero el modelo es muy parecido, similar, y yo creo que esto partió a fines de los años 80 y fue una iniciativa de ambas universidades, o sea, en esa época Universidad Técnica, ¿ya? Y la Universidad de Chile, de generar convenciones y hacer que los estudiantes fueran los responsables de organizarle y relacionarse con el hoy en día se dice ecosistema. Y lo que hacen el CIMIN, yo participo en varios de los CIMIN, muy gratificante, y lo que me impresiona, que me agrada mucho, es la participación que tienen los estudiantes. O sea, hoy en día la participación de las estudiantes, de las alumnas, que también antes no sabía eso, que eran colegas mujeres motivadas en esta industria, y son ya debe ser 50 y 50%, ya, por lo menos los que están estudiando en la USACH. La inclusión lo hacemos todos, se puede decir. Sí. Bueno, don Carlos, ya finalizando, más que nada agradecerle ya por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una conversación muy enriquecedora, llena de aprendizaje, experiencias valiosas, reflexiones que sin duda inspiran a quienes formaron parte del mundo minero, especialmente a las nuevas generaciones. Nos quedamos con varias ideas importantes, por ejemplo, la innovación, lo que nos mencionó sobre el tema de los trabajos, cómo se va destacando en las regiones. Por lo menos a mí eso me quedó de parte. Más que nada eso, agradecerle. No, súper, excelente, y gracias por la invitación y lo que se les ofrezca. Sí, igualmente te dejamos a todos invitados al Simposio de Ingeniería en Minas, que es este 6, 7 y 8 de octubre en el Hotel Marina Las Condes. Obviamente usted está invitado.